Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar el estudio del curso de sistemas de control automático y vamos a comenzar con la lectura de esta diapositiva. Veamos, dice: este curso no es de ninguna manera una lectura para los ratos libres. Debe entenderse como una ayuda para el estudiante que se debe enfrentar a este tipo de problemas. La mejor forma de abordar este curso es hacerlo sentado frente a una computadora provista de MATLAB, y de esta manera se podrán comprobar los resultados que se vayan presentando y el estudiante podrá hacer variaciones sobre los temas de forma rápida, extrayendo sus propias conclusiones. El alumno debe intentar resolver cada problema de forma autónoma y después, a continuación, el alumno debería analizar en qué puntos su razonamiento coincide con el expuesto en el libro y si sus resultados son coherentes, son razonables. Hecho esto, la simulación del sistema mediante el software permitirá al estudiante de control validar sus resultados y los expuestos en cada problema. Algunos de los problemas de control se basan en técnicas aproximadas. Vamos a ver que hay un tema a la mitad del curso que se llama sintonización de controladores con el método de Ziegler-Nichols, y este es un tema bastante empírico, por lo que pueden hacerse varias aproximaciones y vamos a ver que las soluciones no tienen por qué ser únicas. Un diseñador puede obtener resultados siguiendo un camino y otro estudiante puede obtener resultados también permitidos y yendo por otra ruta. Entonces, dicho eso, en algunos momentos el alumno piensa que este es un curso bastante fuerte, entonces para que nos pongamos de acuerdo y nos hagamos la expectativa de qué es lo que tenemos que hacer para aprender los temas sobre control automático. Entonces, vamos a ver, esta es la bibliografía de consulta. Yo me baso mucho en el libro de Katsuhiko Ogata, que es Ingeniería de Control Moderna, y en el libro de Benjamin Kuo, que se llama Sistemas de Control Automático, y en el libro de Bolton, que es el quinto, que se llama Ingeniería de Control. Es un libro muy bonito, de Bolton. Y hay otros dos libros ahí, el libro de Dorsey y el libro de Schiavone, que son muy buenos también, buenísimos. Ustedes los pueden consultar para ahondar más en los temas o para aprender cosas más, ¿verdad? Porque en este momento todos ustedes y yo somos personas autoformándose de muchas maneras. Entonces, mi nombre es María Celia Parada Díaz. Ustedes pueden escribir nada más María Parada o Celia Parada, como ustedes gusten. Y pueden comunicarse conmigo ya sea por el aula digital o por el correo institucional, o si en algún momento ustedes creen que necesitan comunicarse conmigo de manera urgente, pueden pedir mi WhatsApp y yo pues les doy mi número para que ustedes se comuniquen conmigo lo más pronto. Bien, vamos a comenzar con el modelado matemático y vamos a comenzar con este tema porque el tema ayuda mucho, creo yo, a definir cuál es la planta en un sistema de control. ¿A qué nos referimos en un sistema de control cuando decimos el modelo de la planta? Entonces, por eso vamos a hablar primero de modelado matemático. Después vamos a hablar de todos los demás términos especiales, específicos, relacionados con el tema de control automático. Vamos a decir que los modelos matemáticos adoptan muchas formas distintas, dependiendo del sistema del que se trate y de las circunstancias específicas. El ejemplo quizá más sencillo es un circuito serie, por ejemplo, con unas 3 resistencias, ¿verdad?, conectadas a una fuente de 12 voltios. Ponga que
cada resistencia vale 4 ohmios. Y entonces a usted le preguntan cuánto vale el voltaje en la resistencia 2, por ejemplo. ¿Cuánto vale el voltaje en la resistencia 2? Entonces, ¿qué hace usted? Por ejemplo, puede hacer un divisor de voltaje y usted dice voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje total, ¿verdad?, por la resistencia 2, que es donde yo quiero encontrar el voltaje, entre la suma de las resistencias, que sería R1 más R2 más R3. Entonces, estamos diciendo que en cada una de esas resistencias va a haber una caída de voltaje, pero el modelo matemático que expresa cuánto vale el voltaje en la resistencia 2 es único, ¿verdad? Es una manera de decirlo si lo decimos con el divisor de voltaje, o es diferente si lo decimos a partir de la ley de Ohm, o es diferente si lo decimos digamos encontrando primero la suma de las resistencias y luego encontrando la corriente y haciendo diferentes formas de encontrarlo. Cada uno va a buscar las circunstancias específicas y qué le conviene más para determinar la fórmula, el modelo, porque el modelo es eso, algo que puede usar cualquiera de nosotros. O sea, esa fórmula me sirve a mí, le sirve a todo el mundo. Pero aquí vamos a hacer una salvedad. Para todos estos análisis que nosotros vamos a hacer dos tipos de análisis. El análisis en el dominio del tiempo, y a esto le vamos a llamar análisis de la respuesta transitoria. Y vamos a hacer en este análisis, vamos a tener como señales de prueba funciones impulso, funciones escalón, funciones rampa. Y si hacemos análisis de la respuesta transitoria, pues vamos a tener señales seno para hacer el análisis, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar, para estos dos tipos de análisis que nosotros vamos a hacer, si los sistemas que nosotros tenemos son sistemas lineales, con una entrada y una salida, single input, single output, y son lineales e invariantes en el tiempo, o sea, linear invariant time, la representación mediante la función de transferencia es el modelo más conveniente, más que cualquier otra representación que podamos hacer. Entonces, cuando ya tenemos nosotros un modelo, usted puede usar los recursos analíticos que quiera, las computadoras, para estudiarlo y sintetizarlo, para saber cómo responde en función del tiempo, para saber cómo responde en función de la frecuencia. Teniendo el modelo matemático podemos hacer todo el análisis de control. Bien, entonces la función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo, esto ya lo hemos estudiado en las matemáticas. Esto se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, función de transferencia es igual a salida entre la entrada, siempre que las condiciones iniciales sean cero, o sea, siempre que nosotros vayamos a hacer un análisis después de haber cerrado el breaker, después de haber cerrado el switch. Y aquí en esta diapositiva aparece un sistema, una ecuación de un sistema lineal e invariante en el tiempo, donde en la parte izquierda está la salida, ¿verdad?, en función de y a la derecha, digamos, está la entrada en función de x. Aquí es un polinomio de grado n y el de la derecha es otro polinomio de grado m. Y donde las a y las b son los coeficientes de la ecuación. Entonces decimos y es la salida del sistema y x es la entrada. Entonces la función de transferencia, hemos dicho, es el cociente de la transformada de Laplace de la salida, por eso está la notación en S, ¿verdad? Y las letras han cambiado de ser minúsculas a ser letras mayúsculas. Y vamos a etiquetar esta función de transferencia, esta notación, como G de S. Y esto va a ser igual, dice, a y de S
sobre x de s. Y el polinomio numerador es el polinomio de grado m, es el que involucra a la salida entre la entrada, ¿verdad? Que sería x. Ahora dice, para un sistema lineal e invariante en el tiempo, la función de transferencia es g de s igual a la salida entre la entrada, siempre que las condiciones iniciales sean 0. Y entonces aquí podemos hacer el despeje de cuánto vale la salida, o sea, cuánto vale el voltaje en la resistencia 2. Eso significa esto. Cómo del voltaje que yo tengo en la fuente de 12 voltios, cuánto se ha transferido a una resistencia específica. Entonces decimos, la salida es igual a la entrada multiplicada por la función de transferencia. Entonces en este diagrama de bloques lo que estamos viendo nosotros es que hay un bloque aquí, ¿verdad?, donde lo que vamos a escribir es g de s, y aquí está la entrada y aquí está la salida. Esto no tenemos que olvidarlo, ¿verdad? De ahora en adelante tenemos que estar pendientes de que este resultado y de s, ¿verdad?, es la multiplicación en cascada de todo lo que hay detrás de él. Entonces y de s es igual a g de s por x de s. Bien, entonces habíamos dicho, un modelo matemático no es único para un sistema determinado, puede representarse de muchas formas diferentes, podemos tener muchos modelos matemáticos. Y entonces vamos a decir que la dinámica, o sea, cómo se comporta un sistema en el tiempo, se describe en términos de ecuaciones diferenciales que se obtienen a partir de las leyes físicas que gobiernan los sistemas, como la ley de Newton para un sistema mecánico o la ley de Kirchhoff para un sistema eléctrico. Entonces, lo más importante es que logremos obtener un modelo matemático razonable para poder hacer todos los análisis de control. Entonces, un pequeño ejemplo que queremos hacer aquí es el modelado matemático, dice, de un sistema térmico. En el libro, todos los capítulos 3 y 4, más o menos, o el 5, es una serie de varios capítulos del libro de Ogata, donde están todos los modelos matemáticos, péndulos, sistemas masa, resorte, amortiguador, sistemas eléctricos, sistemas con amplificadores operacionales, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, no me acuerdo más, pero todos los sistemas que usted puede usar en la industria están allí en el libro de Ogata. Entonces veamos, un sistema térmico, dice, es aquel que involucra la transferencia de calor de una sustancia a otra. Estos sistemas se analizan en términos de resistencia y capacitancia, aunque la capacitancia térmica y la resistencia térmica tal vez no se representen con precisión como elementos de parámetros concentrados. Pero para lograr análisis precisos, entonces deberíamos de usar modelos de parámetros distribuidos. Sin embargo, para simplificar el análisis, nosotros aquí vamos a usar parámetros concentrados, dado que las sustancias que se caracterizan por una resistencia al flujo de calor tienen una capacitancia térmica insignificante, y las sustancias que se caracterizan por una capacitancia térmica tienen una resistencia insignificante al flujo de calor. Entonces, vamos a trabajar aquí con parámetros concentrados, ¿verdad? Parámetros distribuidos significa, siempre poniendo el ejemplo del circuito eléctrico, de que cuando usted hace el análisis del voltaje en una resistencia específica, usted no se pone a pensar que en los alambres hay una resistencia y una capacitancia intrínseca de esos alambres y de esos tramos de alambre, que la fuente en sí misma puede tener una resistencia alta o una resistencia baja, qué sé yo. Usted trabaja con el parámetro concentrado y piensa y analiza, y es válido. Usted sabe que es válido, ha llevado los sistemas eléctricos lineales 1 y 2, o el análisis en el tiempo y en la frecuencia de los sistemas eléctricos, y sabe que puede trabajar con parámetros concentrados, ¿verdad? No necesita trabajar con parámetros distribuidos, es el mismo concepto acá. Entonces decimos que el calor fluye de una sustancia a otra de 3 formas diferentes: por conducción, por convección y por radiación. Entonces, para los sistemas de control, para la mayor parte de los procesos térmicos,
los procesos no involucran transferencia de calor por radiación. Entonces, en el modelado matemático de sistemas térmicos, para la transferencia de calor por conducción, vamos a tener que el flujo de calor es igual a un coeficiente, ¿verdad?, en kilocalorías por segundo por grado centígrado, que depende del material, ¿verdad?, del conductor de la temperatura, y un delta teta, que es la diferencia de temperatura. El coeficiente K se obtiene, dice, cuando es por conducción, por lo que estábamos diciendo, la conductividad térmica del material, el área del flujo de calor, entre un delta X, que es el espesor del conductor. Y por convección, dice, tiene que ver con el coeficiente de convección, que es H, y el área normal del flujo de calor. Bien, entonces decimos la resistencia térmica R para la transferencia de calor entre dos sustancias se define del modo siguiente: un cambio en la diferencia de temperatura entre el cambio en el flujo de calor, o sea, grados centígrados entre kilocalorías por segundo. Y la resistencia térmica para una transferencia de calor por conducción o por convección se obtiene por el diferencial del flujo de calor en respecto, es igual, dice, a 1 sobre K, que sería el coeficiente, ¿verdad? Como los coeficientes de conductividad y convección térmica son casi constantes, entonces la resistencia térmica para la conducción y la convección son constantes. La capacitancia térmica se define como el cambio en el calor almacenado entre el cambio en la temperatura, o bien se dice que es igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia. Ahora bien, veamos un ejemplo específico. Dice, considere el sistema que aparece en la figura. Se supone que el tanque está aislado para eliminar las pérdidas de calor hacia el aire circundante, y también se supone que no hay almacenamiento de calor en el aislamiento y que el líquido del tanque está perfectamente mezclado, por lo que tiene una temperatura estable. De este modo se usa una sola temperatura para describir tanto la del líquido en el tanque como la del líquido que está saliendo. Y aquí están las variables que lo identifican, que sería la temperatura en estado estable que entra, la temperatura en estado estable que sale, la velocidad del flujo en estado estable, la masa del líquido en el tanque, el calor específico del líquido, la resistencia térmica, la capacitancia térmica, que son nuestros puntos de interés, y la entrada del flujo de calor en estado estable. Entonces dice, suponga que la temperatura del líquido que entra se mantiene constante y que el flujo de calor de entrada al sistema, el calor que proporciona el calefactor, cambia repentinamente de H, o sea, la entrada del flujo de calor cambia de H a H más H sub I, donde H sub I representa un cambio pequeño en el flujo del calor de entrada, o sea, un delta de cambio, ¿verdad? Entonces el flujo de calor de salida cambiará, ¿verdad?, de H más H sub 0. Eso va a hacer que la temperatura ahora cambie de temperatura 0 más un delta de temperatura, ¿verdad? Entonces, para este caso dice H sub 0, C y R se obtienen respectivamente como la velocidad del flujo por el coeficiente específico del líquido por la temperatura, y C sería la masa dentro del tanque por el calor específico, R sería la temperatura entre el flujo de calor, que sería también igual a 1 sobre G sub C, usando la primera ecuación que está aquí. Entonces ahora la ecuación diferencial dice la capacitancia por la derivada de la temperatura es igual al delta de el flujo de entrada menos el flujo de salida, los dos deltas, en función del tiempo. O bien, dice, pueden usarse estas otras ecuaciones derivadas de la anterior, ¿verdad?,
lo que nos lleva al final al modelo matemático que está relacionando la temperatura con la entrada del flujo de calor. Entonces esta sería temperatura de salida entre la entrada del flujo de calor. Y eso sería igual a R entre RCS más 1. Porque todo esto ya está en el dominio de Laplace. Hemos pasado del dominio del tiempo al dominio de S. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en esta ecuación? Podemos observar que este es un numerador de grado 0 y este es un denominador de grado 1. Por lo tanto, este es un sistema de primer orden puro, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de este sistema? No, podemos expresarlo como nosotros necesitamos aquí en control automático. Aquí estaría la salida, esta sería la entrada, o sea, la temperatura de salida entre el flujo de calor de entrada. Esto es igual, dice, a R entre RCS más 1. En el bloque nos queda, ¿verdad?, GDS, que sería esto que está acá, y, ¿verdad?, al hacer los despejes tenemos que la salida, que sería la temperatura de salida, es igual a GDS por H sub I, o sea, R entre RCS más 1 por HI de S. Este sería el modelo matemático del sistema térmico en el tanquecito que hemos visto anteriormente. Ahora veamos otro ejemplo de un sistema mecánico. Dice: la figura muestra el diagrama simplificado del sistema de suspensión de un automóvil. Aquí está el auto con sus 4 llantas, ¿verdad? Hay una fuerza, ¿verdad?, de reacción del piso. Aquí está un diagrama del mismo automóvil, ¿verdad?, donde cada llanta está representada por un resorte y un pistón. Y aquí está la masa del coche, ¿verdad? Y aquí está el piso. Aquí hay un diagrama de cuerpo libre. Aquí está la fuerza ejercida de reacción, ¿verdad? Y esta es la posición de equilibrio, digamos, X sub I. Aquí está la constante del resorte y aquí está la constante del aceite, que es B. Y aquí está la masa que le corresponde aproximada a cada llanta, ¿verdad? Entonces aquí está la posición de salida. Veamos cómo podemos obtener el modelo matemático de este sistema, ¿verdad? Suponemos que el movimiento X sub I en el punto P es la entrada al sistema y el movimiento vertical del cuerpo de la masa del automóvil es la salida. Obtenga, dice, la función de transferencia de la posición de salida entre la posición de entrada. Considere el movimiento del cuerpo solo en la dirección vertical. Entonces hacemos uso de las ecuaciones de las leyes de Newton, ¿verdad? Decimos fuerza es igual a masa por aceleración, que sería la segunda derivada de la posición. Por eso dice m de cuadrado x sub 0 con respecto al tiempo. Y luego hacemos uso de las fuerzas de reacción que hay aquí. Una que le hace el resorte y otra que le hace el aceite, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, como son en dirección contraria, es menos b por la derivada de x sub 0 menos la derivada de x sub i menos k, que sería x sub 0 menos x sub i. Esta por la primera derivada de la posición, ¿verdad? Entonces aquí están las dos ecuaciones en otra forma de representación, ¿verdad?, matemática. Ahora venimos y las colocamos en el dominio de Laplace. Tenemos ms cuadrado x sub 0 ds menos bs por x sub 0 ds menos s por x sub i ds menos k por x sub 0 ds menos x i ds. Ahora igualamos estas dos ecuaciones y las ordenamos, ¿verdad?, para encontrar x sub 0 entre x sub i. Entonces este término menos bs x sub 0 ds pasa a la izquierda y se hace positivo, y menos k x sub 0 ds pasa a la izquierda y se hace
positivo. Este término, este signo por este signo es más, y eso hace BS X sub Y. Y este signo por este signo, ¿verdad? O sea, este por este hace esto positivo. Aquí hay que poner un más, ¿verdad? En estos dos. Entonces, esto lo hace positivo. Entonces, ahora nos queda X sub 0 entre X sub Y. Esto es igual a BS más K entre MS cuadrado más BS más K. ¿Qué podemos sacar en limpio de esto nosotros? Que el grado del numerador es un grado 1 y que el grado del denominador es un grado 2. Entonces decimos, ¿verdad?, de que este sistema es un sistema de segundo orden. Eso es lo que podemos sacar en limpio, y este es la función de transferencia que hemos estado buscando. Lo podemos poner como hemos dicho desde el principio. Salida entre la entrada es igual a GDS, y eso nos queda X sub Y a la entrada, X sub 0 a la salida, y aquí está el bloque GDS. Y entonces decimos X sub 0, o sea, la posición de salida, es igual a GDS por X sub Y. Este es la forma. Estos dos ejemplos son ejemplos bien sencillos. Pueden haber cosas más complicadas. Yo les voy a mandar un par de ejemplos en Word ahí para que ustedes también los estudien, los vean y vean que no necesariamente se puede estar sacando puede haber una función de transferencia que sea la fuerza con respecto a X sub Y o la fuerza con respecto a X sub 0. Eso depende de lo que querramos analizar en el sistema de control. Y aquí está una pequeña tarea, ¿verdad? Usted lo puede hacer, ¿verdad? Y lo puede mandar, como decía la primera diapositiva, ¿verdad? La recomendación es que usted haga un par de ejercicios y compruebe, ¿verdad?, cuánto ha entendido. Usted me pregunta, usted me dice, mire, yo he intentado hacer esto y esto es lo que me resulta. ¿Qué tal? ¿Está bien o no, verdad? O usted mismo valida su respuesta, ¿verdad? Entonces, esta es una pequeña tarea: encontrar, dice la función de transferencia, el voltaje en el capacitor entre el voltaje de entrada. Pueden ustedes hacer otra variación de eso, ¿verdad? El voltaje en el inductor y luego el voltaje en la resistencia. Ustedes pueden hacerlo y validarlo, ¿verdad? Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y cuídense mucho.